Mi nombre es Lilian y me animé a contarles esta historia porque nunca nadie me ha dado una respuesta a lo que viví ese día y quizás ustedes puedan ayudarme. Esto pasó alrededor de los años 2000 en mi primer trabajo. Yo no tenía experiencia, pero postulé a una fábrica de jugos en polvo que vendía sus productos al extranjero. Esta empresa quedaba en Macul, cerca de la calle Los Plátanos, pero no recuerdo la dirección exacta. Comencé con el proceso de selección y luego de unas semanas me informaron que había conseguido el trabajo. El único detalle es que tendría que hacer el turno nocturno, pero de verdad necesitaba el trabajo, así que terminé aceptando. Y esa semana en la que entré a trabajar faltaban 4 o 5 días, no lo recuerdo bien, para la noche de San Juan. Normalmente trabajábamos en pares por géneros, en un lugar las mujeres y los hombres en otro, y nuestra labor consistía en que habían unas planchas metálicas que se movían e iban saliendo los jugos. Nosotros teníamos que agarrar los jugos, hacer paquetes de 20 creo, y otra persona se encargaba de envolverlos. Estuvimos haciendo esto 2 o 3 días hasta que llegó la víspera de San Juan. Eran un poco más de las 12 de la noche cuando una compañera que estaba en otro puesto se acercó y me preguntó si podíamos intercambiar de lugar. Yo le dije que no, que por qué tendría que hacerla, y ella me dijo: "Lo que pasa es que tengo miedo, no sé, a mi compañera Claudia le pasa algo extraño. Está rara, hay algo inusual en sus ojos". ¿Pero qué tiene de raro Claudia en sus ojos? No sé, está rara. Antes de las 12 estaba extraña, pero ahora que son más de las 12 está peor, ni siquiera la puedo mirar. A ver, relájate, anda y sigue trabajando, si ya no queda mucho para que vayamos a colación. Pude ver que mi compañera estaba muy afligida, pero se dio cuenta de que yo no le cambiaría de puesto, así que volvió a trabajar con Claudia. A la 1 de la madrugada nos tocaba la colación y lo primero que hacíamos era ir al baño para sacarnos el gorro, la mascarilla y el delantal. Mi compañera, que estaba asustada, se me acercó dentro del baño y me dijo: "Después de la colación no voy a volver a trabajar con Claudia porque está muy rara". ¿Pero qué tiene? ¿Cómo rara? No te entiendo, ¿qué es lo que le pasa? El baño era muy grande. Desde donde estaba el espejo hasta la entrada habían unos 5 o 6 metros de distancia y estábamos ahí mirándonos al espejo con mi compañera cuando entró Claudia y se quedó parada en la puerta. Yo miré en su dirección y sin pensarlo le pregunté a mi compañera: ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene? No tiene nada. Además tiene los ojos bonitos. No tiene nada. Claudia solo se rió y salió del baño. Cuando llegamos al comedor, Claudia ya estaba ahí, pero yo seguía sin ver nada extraño en ella. Nos sentamos a comer y algunos de nuestros compañeros, por el hecho de estar en la víspera de San Juan, empezaron a hablar de Dios y de Jesús, hasta que Claudia con su puño golpeó la mesa y dijo: "¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús?". Sin dejar que nadie le respondiera, se levantó de su silla y se fue. Todos quedamos muy sorprendidos, nadie supo qué decir. ¿Viste? Te dije que estaba rara. Yo seguía sin ver nada extraño en sus ojos. Pasaron cerca de 10 minutos y ya teníamos que volver al trabajo, pero antes de hacerlo teníamos que ir de nuevo al baño para ponernos el gorro, la mascarilla y el delantal. Estábamos frente al espejo con mi compañera, que estaba asustada cuando Claudia entró al baño, pero ahora no se quedó en la puerta, sino que se paró justo al lado nuestro y empezó a ponerse los implementos de trabajo. Yo miré a mi compañera y le dije: "Ella no tiene nada, tiene los ojos preciosos", pero mi compañera no me respondió. Yo, para que no pareciera que estaba hablando sola, le dije: "Si no tiene nada, está todo bien, no pasa nada". En ese momento Claudia caminó hacia la salida del baño y justo antes de salir escucho que dice: "Pero mírame ahora". Me di vuelta, la miré y, Dios mío, el grito salió sin intención de mi boca. Sentí hasta ganas de llorar. Sin pensarlo, me puse a orar mientras mi compañera me preguntaba sin parar qué había visto, y la verdad es que no sé cómo es posible que no lo haya visto antes. Cuando me di vuelta, no era Claudia quien estaba ahí. Lo que vi casi encima mío fue un animal gigante que parecía un león o un tigre, un felino, que tenía los ojos celeste con un fondo entre amarillo y verde, y su mirada nunca antes la había visto. Era una mirada perversa que te hacía paralizar del miedo. Cuando le dije a mi compañera lo que había visto, ella me dijo: "Yo te dije que estaba rara, pero parece que tú eres más sensible, porque sí estaba rara desde antes de las 12. A las 12 se puso peor y después de las 12, cuando yo te quise cambiar de lugar, yo ya no podía trabajar con ella. Tenía miedo, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer para seguir trabajando con ella?". No supe qué responderle, así que partimos hacia nuestro lugar de trabajo. Esa noche me la pasé completa orando hasta que amaneció.
En la mañana, como a las 8, cuando llegué a mi casa, le conté a mi familia lo que había pasado y ellos me dijeron que por alguna razón que desconocían, durante toda la noche estuvieron muy preocupados por mí. Fue algo muy extraño. Después de hablar con mi familia, creí que todo, de alguna forma, volvería a la normalidad, pero yo seguía viendo esos ojos en todos lados. Ese mismo día renuncié al trabajo. Durante años no pude mirar a la gente directo a los ojos. No podía hacerlo porque cada vez que lo hacía veía esos ojos. En mi familia me decían: Lilian, mira los ojos cuando hables con alguien, es feo que no lo hagas. Pero ellos no entendían que cada vez que lo hacía aparecían esos ojos, hasta que después de algunos años de verlos en todos lados, finalmente terminó. Esto lo he contado muchas veces en distintos trabajos, a familiares, a mucha gente, pero todos me dicen que lo más probable es que todo haya sido mi imaginación, pero no, estoy segura de lo que vi. Una que otra persona me dijo que quizás fue una bruja, pero ¿cómo una bruja va a hacer algo así? ¿En qué momento me sugestionó si yo ni siquiera trabajaba con ella? ¿Cómo yo me iba a sugestionar si ni siquiera sabía lo que pasaba? De solo recordar lo que viví esa noche, siento como mi cuerpo comienza a temblar. Cuando tenía 23 años me casé y con mi esposo nos fuimos a vivir en la casa de mi tía Nina. Su casa estaba ubicada en la comuna de Independencia, en la calle San Luis, en un sitio en el que solo había casas antiguas de adobe. Mi tía era una persona muy especial. Ella creía mucho en brujas, de hecho iba regularmente a Puente Alto, a casas aún más viejas que la nuestra, a visitarlas. Dentro de la casa de mi tía habían muchos artículos esotéricos, pero el más extraño y el que me generaba mucha desconfianza era una muñeca antigua de porcelana de unos 50 centímetros. A la muñeca no le funcionaba uno de sus ojos, así que siempre estaba cerrado, mientras que el otro permanecía siempre abierto. Como te decía, la cara de la muñeca era de porcelana, pero tenía un detalle: estaba quebrada. Lo que hacía esta muñeca más aterradora es que mi tía, con mucha paciencia, pegó pieza por pieza de porcelana hasta que volvió a armarla. Y además su vestimenta era un vestido, un sombrero y zapatos de charol con suela. Mi tía mantenía a la muñeca siempre sentada en un sillón del living, pero esa muñeca era muy extraña, muy rara. Parecía que cuando uno caminaba por delante de ella te seguía con su mirada. Cuando la muñeca no estaba sentada en el sillón era porque mi tía estaba acostada con ella en su cama, conversando, peinando e incluso cantándole algunas canciones. No recuerdo exactamente en qué día llegué a vivir a la casa de mi tía, de lo único que estoy segura es que fue en junio. El día 23 de ese mismo mes, para la víspera de San Juan, mi tía me dijo que tendría que hacer el viaje que hacía todos los años en esa misma fecha. Pero antes de irse, mi tía preparó la mesa como si fuera a recibir muchos invitados. Habían vasos, servicios y todo lo necesario para dar una gran fiesta. Esa noche mi marido no quiso dormir en casa. Él sabía todo lo que estaba por venir, pero lo peor de todo fue que él me dejó encerrada con llave en nuestra pieza, que era justamente la última del fondo del cité. Eran otros tiempos y este tipo de prácticas no sonaban tan descabelladas como lo harían en estos tiempos. Eran las 12 de la noche en punto y me estaba fumando un cigarro en la pieza cuando empezaron a sonar los vasos, los platos y el servicio, tal cual como si hubiera una fiesta en la casa de mi tía. Se escuchaban conversaciones y mucho olor a cigarrillo, pero nunca escuché que se abriera la puerta de la calle o que hubiera entrado alguien. Además, la casa estaba totalmente a oscuras. Encerrada en mi pieza, empecé a rezar pidiéndole a Dios que llegara alguien para que me abriera la puerta porque sentía mucho miedo de lo que estaba ocurriendo. Hasta que de repente escuché ruidos en el patio. Me asomé por la ventana para ver quién andaba ahí y era la muñeca de mi tía. Estaba de pie en la puerta de la calle mirando hacia el comedor como si estuviera viendo todo lo que ocurría en la fiesta. La muñeca se percató inmediatamente de que la estaba viendo y vi claramente cómo desde la puerta se fue caminando hacia el sillón y se sentó en él. Sentí un terror indescriptible. Lo único de lo que fui capaz de hacer fue meterme en mi cama y llorar toda la noche. Al día siguiente llegó mi tía. Le conté lo que había pasado y me dijo con mucho énfasis que yo tenía que quedarme callada y que no debía contarle a nadie lo que había ocurrido, porque la cena que ella hacía cada 23 de junio, la noche de San Juan, era para agradecer a todas las almas que la protegían. Me contó también que con la mujer de Puente Alto y con la muñeca tenían un pacto. Cuando ella no estaba en su casa, la muñeca tenía que cuidarla. Casi me volví loca con lo que mi tía me confesó.
No lo pensé 2 veces, tomé mis cosas y me fui de su casa. Con el pasar de los años todo terminó muy mal para mi tía. Su cara antes de fallecer quedó totalmente desfigurada, pero nunca pudieron diagnosticarle una enfermedad en concreto. Después de la muerte de mi tía, mi hermano llegó a vivir a su casa y lo primero que hizo fue quemar la muñeca y enterrar sus restos en una plaza que se encontraba al final de la calle, pero por alguna razón su hija fue a desenterrarla. Ella sacó la muñeca de ahí porque decía que era de su tía Nina y la casa era el lugar al que pertenecía, pero desde que la muñeca volvió a su casa, mi cuñada comenzó a sufrir la misma enfermedad de mi tía. Fue horroroso. Cuando recuerdo todo lo que pasó me da pánico y se erizan todos los vellos de mi cuerpo. Hasta el día de hoy, cuando mis hijos me muestran una muñeca, siento mucho miedo. Fue algo realmente terrorífico. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.